de Guzmán. Estimada Graciela Ocaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero te quiero preguntar, bien desde lo político, después te pregunto ya más bien lo de la vacunación, lo que pasó con el presidente el fin de semana. Grave, por supuesto. Grave, y esperemos que se aclare, porque digamos ahora termina siendo como un ajuste de cuentas del kirchnerismo. Me parece que el gobierno debería aclarar estas versiones, por un lado las del a las propias autoridades. El ministro de Seguridad de Chubut. Exactamente, del Chubut, y por otro lado lo que el ministro del Interior está diciendo. Lo cierto es que hay un problema real allí, que son los incendios, las pérdidas materiales para miles de vecinos de la zona, una grave situación económica que ya no es nueva en la provincia del Chubut, y bueno, y el gobierno nacional que no da respuesta a todo esto. Creo que es una situación muy grave, y aparte porque vinculó a la seguridad del presidente. También debería la Casa Militar dar algunas explicaciones, ¿no? Hasta ahora el presidente lo ha tomado como una anécdota que ya pasó, veremos. Graciela, hasta ahora la ministra flamante Bisotti, luego de su convalecencia por tener COVID, no habló en público. Faltan vacunas, recién teníamos los datos de Laura Serra, más lo que ya conocemos. ¿Qué ha habido acá? ¿Ineptitud? ¿Corrupción? ¿Una mezcla? Yo creo que hubo, digamos, no me consta corrupción, pero sí yo te diría que una mala gestión de la compra de las vacunas que tiene al ex ministro Ginés González García y a la actual ministra como responsable, porque fueron ellos los que negociaron las vacunas. Por un lado, la imposibilidad de cerrar acuerdos con otras empresas, como por ejemplo Pfizer. Vos sabés que nosotros le hemos requerido a Pfizer si había pedido condiciones especiales a la Argentina, y nos contestaron que son las mismas condiciones que le han pedido a otros países. Estamos hablando de Chile, México, Colombia, Canadá, digamos, que no han empeñado ni sus recursos humanos ni han dejado de lado cuestiones básicas de su derecho, simplemente han comprado las vacunas. Argentina no pudo comprar a la empresa Pfizer, terminó yendo a comprar a la Federación Rusa la Sputnik, con todo lo que, digamos, que todos conocemos, pero han comprado vacunas que no tienen capacidad de producción. Un país que no tiene capacidad de producción, y que es un problema serio, a esta altura, según los convenios, ya tendrían que haberse integrado más de 20 millones de dosis del Sputnik, y creo que vamos por el 10%, porque han llegado 1 millón de China, de los 4 millones, y unas 580.000 de AstraZeneca vía India. Yo creo que es un problema muy serio que tenemos, que tiene que ver con la pésima política de adquisición. Argentina no sigue, digamos, no ha tenido otras negociaciones y son centrales, porque se están aprobando continuamente vacunas en el mundo, y bueno, y Argentina no está pudiendo adquirir ninguna de ellas. Graciela, y eso nos coloca en una mala situación. Graciela, sí. Hay un punto en la confidencialidad de los contratos que me parece que también nos impide conocer la letra oculta. No digo porque la letra oculta vaya a esconder, digamos, una caja de Pandora que uno no suponga, pero no podemos controlar, no sabemos cómo han negociado. Con China, no sabemos cómo están negociando con China, y no sabemos cómo negociaron con Rusia. Así es, porque, digamos, entre las condiciones, esto no es para Argentina, digamos, en todo el mundo ha pasado, se han sancionado leyes que resguardan cierta confidencialidad en cuanto a algunos aspectos de los contratos. Esto, digamos, que por esta situación tan irregular en Europa, por ejemplo, se han abierto parcialmente algunos de los contratos, pero en Argentina no podemos conocer los diputados, ni siquiera el público en general, cuál es el precio de las vacunas. Y esto a nosotros nos parece que es una situación grave. Pero más allá de eso, de toda esta falta de transparencia que hemos visto en toda esta negociación,
Lo cierto es que Argentina no ha podido cerrar, por ejemplo, con otras empresas como Johnson & Johnson, bueno, ya hablamos de Pfizer. El presidente tuvo contactos con Moderna, pero después no supimos qué más pasó. No digo para que las vacunas lleguen el mes que viene, porque obviamente, seguramente muchas de estas empresas ya tienen compromisos, pero para los próximos 60 días poder tener otra variedad de vacunas, porque hay un hecho grave, Pablo, me parece, Pablo, que hay que mencionar, y es que la mayor parte, o sea, de las vacunas que van a entrar, por ejemplo, las chinas, no pueden aplicarse a personas mayores de 60 años, que es en todo el mundo la población que uno tiene que cuidar, y hay 7 millones de adultos mayores que no han sido vacunados en su mayoría. Digamos, si vos vas por edades, tenés que se han vacunado más personas que son menores. La Argentina debe ser uno de los países que más ha vacunado a la población etaria más joven, que a los grupos de riesgo y a los mayores de 60 años. Y no por estrategia, sino porque ha vacunado con lo que tiene, de alguna manera. Perdón. Y la pregunta mía es, no sé si malutilizando la Sputnik, porque cuando la Sputnik recibió la autorización para más de 60, fue aplicada también para gente joven. Así es, y no dándole prioridad a las personas mayores, primero empezando mayores de 80 años, luego mayores de 70, que son como la población primera objetivo junto al personal de salud, porque sobre ellos es sobre los que se da la mayor cantidad de, lamentablemente, de personas que se complican y luego fallecen. Pensá que en esa edad la posibilidad de muerte por COVID, que en un joven es debajo del 0,6%, de la población más joven, supera el 13%. Y si te vas a más de 80, sigue creciendo la posibilidad de fallecer. Graciela, muchas gracias por tu tiempo, por el contacto. No, gracias, y bueno, y hay que seguir este tema porque me parece que hay funcionarios políticos que deberán explicar por qué todavía Argentina no puede comprar vacunas. Así es, ¿dónde están las vacunas? Será una pregunta que haremos cada tarde hasta que aparezca una explicación correspondiente. Graciela Ocaña, ¿dónde están las